Buenos días, chicas. Vamos a hacer un repaso de la teoría del tema 6. Vale. Antes de continuar con este tema, acordaos las tareas de los 3 últimos días, ¿vale? Que hemos incorporado a... A ver, os lo enseño. Las tareas del 22 de marzo, del 18 de marzo y del 17 de marzo, ¿vale? Estas tres son el repaso de los ejercicios que van a entrar en el examen, ¿vale? Es decir, el 17 sería el repaso del tema 5, de hecho lo pongo aquí, ¿vale? Repaso tema 5. Y el 18 sería el repaso del tema 6 de la primera parte y el 22 el repaso del tema 6 la segunda parte. De manera que si sois capaces de hacer los ejercicios de estos 3 días, 17, 18 y 22, haréis un examen pues perfecto, sacaréis un 10, ¿vale? Bueno, a ver, la teoría. Este tema comienza, ¿vale? Con la definición de procesos físicos y químicos. Vale. Para hacer más sencillo esto, diremos que ¿qué consideramos un proceso físico? Un proceso físico, por definición, es un cambio, una transformación que somos capaces de observar, ¿vale? Cualquier cambio que observemos en el que las sustancias químicas que hay no cambian, ¿vale? Si tenemos agua, hay agua todo el rato. Si tenemos sal, pues tenemos sal todo el rato, ¿de acuerdo? Si haya una o varias sustancias, siempre son las mismas, antes y después del cambio. Un proceso químico, pues es un cambio que observamos en el que hay alguna sustancia química que estaba al principio y al final no está. Y hay alguna sustancia química que al principio no estaba y al final sí, ¿vale? Es decir, cambian las sustancias. Existen muchos cambios diferentes, ¿vale? Pero bueno, a la hora, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, pues un cambio físico diremos que es cualquier cambio de estado, ¿vale? Lo que vimos en el tema anterior, pues la solidificación, la ebullición, la sublimación, los 6 procesos que hemos aprendido, ¿vale? De cambio de sólido a líquido a gas o al revés, ¿vale? Son 6 posibles. Los 6 son procesos físicos, ¿vale? Cualquier cosa que se mueva, que se doble, que se rompa, todo lo que implique movimiento son cambios físicos. Y aunque no lo parezca, disolver una sustancia, cuando he hecho sal en agua, eso implica el movimiento de las partículas que se van distribuyendo por la disolución y no cambia la sustancia. Por lo tanto, eso también es un cambio físico, ¿vale? Cuando disolvemos algo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a considerar como cambios químicos? Pues cuando nos digan que han cambiado las sustancias químicas, es un cambio químico, evidentemente, ¿no? Si sintetizamos una nueva sustancia, por ejemplo. Pero en concreto, además, hay 3 casos. La síntesis de plásticos a partir del petróleo, eso es un proceso químico, un cambio químico. Cuando quemamos algo, recibe el nombre de combustión, eso también es un cambio químico, ¿vale? Y cuando observamos una oxidación, tanto, por ejemplo, la oxidación del hierro o la oxidación de una manzana, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo expresamos los cambios químicos? Mediante una reacción química, es decir, una ecuación química. ¿Qué sabemos de las ecuaciones químicas? Pues que en una ecuación química aparece una flecha, ¿vale? Para separar las sustancias que hay al principio del final. Es decir, la flecha nos indica el paso del tiempo realmente. De manera que las sustancias que había al principio, sus fórmulas, las fórmulas de los compuestos de las sustancias iniciales, se sitúan a la izquierda y reciben el nombre de reactivos, ¿vale? Mientras que las fórmulas de las sustancias que aparecen al final se sitúan a la derecha de la flecha y se denominan productos. Entonces, si observamos una ecuación química y nos preguntan cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, solo tenemos que mirar a la derecha para ver los productos y a la izquierda para ver los reactivos, ¿vale? Sencillamente es así. En una reacción química observaremos que en la ecuación aparecen varios datos. Aparece un número, una fórmula y entre paréntesis aparece una letra
para cada una de las sustancias que intervienen. Es decir, 3 datos de cada una de las sustancias. ¿Vale? El número ese que hay delante de la fórmula se llama coeficiente estequiométrico y nos indica cuántas moléculas hay de ese compuesto, ¿vale? Cuántas veces se repite. La fórmula nos indicaría los átomos que forman esa molécula, ¿vale? Y la letra que aparece entre paréntesis nos dice en qué estado se encuentra esa sustancia. Una S si es un sólido, una L si es un líquido, una G si es un gas. Y si está disuelta en agua, aparecerá una A con una C, AC, de acuoso, ¿vale? Bueno, eso es válido tanto para reactivos como para productos, es decir, para cada una de las sustancias que aparecen en esa ecuación química. Existen unos posibles indicadores de cuando un proceso es químico, o sea, cuando observamos a simple vista. ¿En qué casos? Si observamos, por ejemplo, burbujeo, observamos que aparece algún gas. Eso normalmente indica que es una reacción química. No siempre, como hemos visto, porque si hervimos agua hay burbujeo y no es un proceso químico. Cuando hay precipitación de sustancias, ¿eso qué quiere decir? Cuando se forma un sólido en una disolución en un líquido y este cae al fondo, precipita, ¿vale? La palabra precipitar significa caer. Entonces, en ese momento se ha formado un sólido, ¿vale? No siempre la precipitación de una sustancia es una reacción química. Si empezamos a echar sal a agua y disolvemos, llega un momento en el que esa sal que echamos no se disuelve y cae al fondo, ¿vale? Ese no sería el caso. Cuando observamos que algo se cambia su temperatura, es decir, si de repente una disolución se calienta o se enfría ella sola, es que se está produciendo una reacción química, ¿vale? Como os comenté, esto tiene mucho que ver con estas cosas que venden ahora en las tiendas en invierno, que si lo doblas y se rompe algo por dentro, se empieza a calentar, ¿no? ¿Vale? Eso sería una reacción, ¿vale? Exotérmica porque calienta. Si enfría se llama endotérmica, pero bueno, eso sería. Y cuando observamos un cambio de color, ¿vale? Si de repente una mezcla cambia de color por sí sola, si tú mezclas dos sustancias y por sí solo cambian el color, ¿vale? Pues entonces es que se ha producido una reacción química. Otra cosa distinta es que mezcles, por ejemplo, un colorante amarillo y uno rojo y entonces aparece naranja. Eso no es una reacción química, eso es que, ¿vale? Es un proceso físico en el que se suman los dos colores, se mezclan, se suman los dos colores y aparece naranja, pero no es, ¿vale? ¿Qué podemos decir de la velocidad de una reacción? Es decir, las reacciones químicas es un cambio en el tiempo, por lo tanto, este cambio puede ser rápido o puede ser lento, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que esta velocidad sea rápida, más rápida todavía? Pues aumentando la temperatura, agitando, ¿vale? Si teniendo en cuenta el estado de agregación, cuanto más dividido esté, ¿vale? Mejor. Un sólido en un polvo, pues reacciona más rápido que si está en una piedra, por ejemplo. Y si aumentamos la concentración de los reactivos, ¿vale? Esas 4 formas aumentan la velocidad. Una cosa muy importante es la ley de conservación de la masa. Entonces, en cualquier proceso químico ordinario, ¿vale? Es necesario decirlo de ordinario, la masa no cambia, ¿vale? No se crea ni se destruye masa nunca. Solamente en las reacciones, en los procesos nucleares, es decir, cuando se destruye el núcleo del átomo, ahí sí que cambia la masa. Pero de todas maneras, ese cambio de masa tampoco lo percibiríamos con una balanza normal. Bueno, pues la ley de conservación de la masa lo que dice es eso, es que la masa no cambia. Por lo tanto, la masa total de reactivos es la misma que la masa total de productos. Ya está, es así de sencillo. Esto, cuando escribimos una ecuación química, ¿cómo lo conseguimos? Ajustando la ecuación, escribiendo los números, los coeficientes estequiométricos adecuados para que el número de átomos que hay a la izquierda y a la derecha de la flecha coincidan, ¿vale? Exactamente.
Esto además nos permite hacer cálculos estequiométricos, es decir, nos dice la proporción en la que se encuentran cada una de las sustancias que intervienen en esa reacción. Ya hemos hecho cálculos en clase, ¿vale? Y eso es lo que hemos visto del tema. No hemos visto los últimos dos puntos, esto de las reacciones ácido-base, combustión y fotosíntesis, ni lo de la lluvia ácida. Venga, hasta luego, chicas.